Qué gusto tenerles en este tiempo preparados, dispuestos para el momento de la palabra. Quiero que vaya conmigo a nuestro texto, segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del verso 3 en adelante. Dice: él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Cuando una esté llena, ponla aparte. Continúa diciendo: y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Verso 6: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Padre, pedimos que hoy, de una forma preciosa, hables a nuestras vidas y corazones. Señor, permítenos entender el plan, el propósito que tienes. Ayúdanos, Padre, en este tiempo, para que podamos recibir lo que hay en tu corazón para nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús te glorificamos, Señor, y te exaltamos. Te decimos amén y amén. Quiero que usted apunte este tema. Diga conmigo: no detengas el milagro. No detengas el milagro. Cada vez que Dios hace algo, que Dios en su infinito favor, misericordia, se mueve hacia nuestras vidas, nuestros corazones con favor, a veces no está en Dios hasta dónde va a ser la medida de lo que va a ocurrir, sino la medida de lo que va a acontecer muchas veces depende de nosotros, hasta dónde va a ocurrir el milagro, hasta dónde Dios hará algo sobrenatural en nuestras vidas y en nuestros corazones, hasta dónde nos vamos a mover y hasta dónde veremos la mano de Dios. Y en este milagro es interesante lo que Dios está haciendo. Dios da un propósito a una mujer, esta mujer empieza a movilizar toda su familia se moviliza alrededor del quehacer. Los que se involucran son los que están conectados con la visión, los que no están luchando ni diciendo: pero ¿cómo puede pasar esto? Esto no puede pasar. No, son las personas que se suman y forman parte del propósito. Y eso es muy importante cuando Dios empieza a hacer algo y Dios nos da una visión, pues nos sumamos a esa visión que se está desarrollando para ver cosas asombrosas, milagros poderosos de Dios. Y este milagro va como en fases, va llegando un momento cumbre. Y ya es el momento del desarrollo. Y en ese momento del desarrollo dice que en el verso 6 comienza diciendo: cuando las vasijas estuvieron llenas. O sea, como que ya está llegando a una plenitud de lo que está pasando y de la capacidad que tienen esta mujer y su familia para poder pedir prestado y para tener vasijas en un lugar dispuestas para esto. Entonces vemos que la mujer se mueve, su familia se mueve, pero
comienza, dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y es la primera parte que nosotros tenemos que mirar. A veces no es que el Señor no pueda hacer más, a veces es que yo limito lo que Dios puede hacer. Y usted dirá, pero ¿cómo así que una persona como yo puede limitar a Dios si Dios es todopoderoso y el Señor puede obrar sobrenaturalmente? Pero en este milagro hay un límite para ese milagro y no lo está colocando el profeta, porque el profeta simplemente dio una palabra que va a acontecer y se va a cumplir, ¿sí? Él dijo, eche de esa vasijita que usted tiene, vierten las demás, ¿sí? Y se van a llenar. El milagro como tal no tiene una fecha de caducidad, no tiene un límite. Cuando el profeta habla con la mujer, ¿sí? Dice, entra luego y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Él no dijo nada más. Solo dijo, eche en las vasijas y cuando una vasija se llene, usted la va a poner aparte. Ya, el milagro y lo que Dios, la visión que Dios ha puesto en Eliseo y que ha sido transmitida a esta mujer como la palabra del Señor, no tiene como tal una fecha de caducidad, no tenía un límite, ¿sí? Y aquí la madre, después de ya estar, sospechamos que horas, entonces consulta a un hijo suyo, no menciona el nombre, le dice, tráeme aún otras vasijas, tráeme aún otras vasijas, ¿sí? ¿De qué habla esto? Y retomando lo que estaba comentando, los milagros que Dios hace y la forma en la que Dios obra sobrenaturalmente no tienen un límite. El límite lo colocamos nosotros y nuestra capacidad o la forma en la que nos hemos preparado para hacer algo, ¿sí? El Señor no tiene problema con que algo siga sucediendo por muchos años. Él no tiene ningún problema. Los que de pronto podemos tener problemas somos nosotros. Los que muchas veces podemos de una forma limitar lo que Dios quiere hacer con nosotros somos nosotros mismos. Y lo limitamos por diferentes cosas, porque en un momento decimos cosas que no tenemos que decir y eso puede ocasionar que lo que Dios está haciendo pues se detenga, porque podemos tal vez no prepararnos para de la forma debida y adecuada para lo que estamos haciendo. Aquí vemos que la preparación era ir a la mayor cantidad, o no mayor cantidad, sino a todos los vecinos, o sea, impactar todo el lugar donde ella estaba viviendo, todos conocieran y hubieran hecho algo para ayudarle a ella. Esa era la misión que había, ese era el propósito, el llamado que existía para esta familia. Pero llega un momento en el que ya se han acabado los recipientes para echar el aceite. Y entonces llega y dice que no hay más vasijas, dice el hijo, no hay más vasijas. Y eso habla de hasta dónde va a ocurrir lo que Dios desea hacer, pues el milagro va a ocurrir hasta donde tú tengas preparadas las cosas, hasta donde tú alistes las cosas. Más allá de eso no va a ocurrir, porque a veces nosotros pensamos que el Señor hace cosas como para que se pierdan, como para que se despilfarre, y el Señor no hace cosas así. Vemos a un Jesús que hace un milagro de la alimentación de los 5,000, pero el milagro pues alimenta a todos los que están presentes en ese momento, pero ¿qué pasa después? Jesús pone a sus discípulos a recoger y dice que recogió 12 cestas.
¿sí? De desperdicios o recogió 12 cestas de cosas. Eso nos habla de que no hay que dejar que se pierdan las cosas. Ahora el niño que dio los panes y los peces recibe como recompensa 12 cestas que ahora tiene que llevar a su casa porque ha sido el resultado de lo que Dios ha hecho. Hay bastante provisión para él. ¿Para cuánto tiempo ese niño con eso que pasó de ese milagro tuvo para alimentar su casa por mucho tiempo? Es como cuando usted hace un asado y entonces usted va repartiendo y llega un momento en el que todos empiezan a decir, no, ya no más, ya estamos llenos, ya no más. Bueno, entonces hasta ahí, ya no vamos a hacer más carne, ya no más, listo. Entonces empezamos a guardar todo y listo, se acabó. Después siempre habrá ay, bueno, ay, estaba tan rico y queremos más, pero ya no vamos a poder volverlo a hacer porque ya pagamos la hornilla, ya se apagó todo. Hasta ahí cesó el milagro y es lo que dice en el verso 6, dice, entonces cesó el aceite. Hasta ahí fue. Y cuando hablamos de no detengas el milagro, hablamos de que es importante que nos preparemos y que tengamos siempre en vista lo que está pasando para que no se detenga lo que Dios quiere hacer. Dios no va a desperdiciar lo que Él está haciendo, ¿sí? El Señor no va a hacer eso. El Señor siempre nos da en abundancia y va a suplir lo que nosotros necesitamos y eso nos habla de una plenitud. Pero si se quiere más, hay que estar mejor preparados. La mamá consulta y dice, venga, tráiganme más vasijas. El hijo perfectamente hubiera podido contestar, estamos trayendo, vamos a traer más vasijas. ¿Sí? Y entonces no hubiera dicho el milagro cesó, sino el aceite siguió llenando más vasijas que trajeron luego. ¿Sí? Y yo de pronto, perdone que de pronto soy un poco peliculero, pero imagínese que no hubiera acontecido de esa forma, que el hijo hubiera contestado y hoy existiera una fábrica de aceite de una vasija que se vierte y da aceite. ¿Eso puede pasar? Sí, hubiera podido pasar. Pero no pasó porque simplemente cuando se consultó si había más, pues se dijo que no más. Ya no se necesita más. Alguien, el hijo, en ese momento no prevé más adelante, sino está pensando en lo que está viendo en el momento. Y eso es algo en lo que tú y yo tenemos que crecer. A veces pensamos muy al día, muy al momento. Si ya se ha sido provista nuestra necesidad en este momento y ya no hay más, pues se nos olvida de pronto pensar un poco más allá. Y esto confronta la forma en la cual nosotros nos preparamos para muchas cosas. ¿Tú qué le estás pidiendo al Señor? ¿Cómo te estás preparando para recibir eso que le estás pidiendo al Señor? Sí, le estás pidiendo una mejor unción, te estás preparando para desarrollarte en ese campo y realmente empezar a creer en el direccionamiento que Dios te está dando. Te estás orando al Señor para que tu empresa crezca, pero te estás preparando para crecer porque el Señor no va a seguir echando aceite si no hay vasijas. Y vasijas se necesitan para que haya más aceite. ¿Sí? A veces llegamos a un límite en las cosas y para poder pasar al siguiente límite tenemos que tener más. Recuerda que en el reino de los cielos es muy claro cuando se habla, dice que en el reino de los cielos no se le da al que no tiene, se le da al que tiene. Sí, porque el que no tiene aún lo que piense tener se le va a quitar. Hay que tener en el reino de los cielos.
Y cuando tú tienes y desarrollas lo que Dios te ha dado, entonces el Señor te va a dar mucho más. Y si con eso desarrollas y haces una mejor administración de las cosas y lo desarrollas muy bien, el Señor te va a dar más. Y lo vemos en la parábola de los talentos. ¿A quién le dieron? ¿Sí? A cada uno le dieron algo. Pero cuando el que no usó el talento, el que lo escondió, el que no lo usó, ¿a quién le dieron ese talento? Uno pensaría, no, pues se lo van a dar al que tenía 3, que tuvo otros 3 para que tenga más. No, se lo dan es al que tiene más. ¿Sí? A ese es al que le dieron ese talento. Nosotros muchas veces nuestro pensar es que se le da siempre al que tiene menos. No, siempre se le va a dar al que tiene más. Por eso es importante desarrollar como debe ser las capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida. Mire, hace tiempos em, conozco un pastor, tengo a un buen amigo y él me comentaba algo que le pasó. Él oraba al Señor para que el Señor lo usara poderosamente, con milagros asombrosos. Y entonces el Señor un día en un escenario permitió que, o sea, quería usarlo poderosamente a él. Entonces él estaba frente a un escenario, era un estadio lleno en una cruzada evangelística. Él fue invitado a estar en la tarima principal y le dieron la oportunidad de, en medio de todo esto, en un momento, poder compartir una palabra. Él estuvo orando al Señor, Señor, úsame poderosamente. Y bueno, llega el momento en que le toca compartir a él. El estadio estaba lleno y entonces en ese momento empezaron a caer goticas de agua. Empezaron a llover. Ahí como a empezar a llover. La llovizna con goterones. Se empezó a oscurecer el cielo. Y entonces mi amigo pastor estaba ahí frente a eso y entonces detrás de él estaban sentados todos los pastores importantes de la ciudad donde él está. Estaban ahí pendientes, estaban ahí presentes. Y él en un momento sintió como esa voz que le dijo, dile a la tormenta que se detenga. Él pensó, ¿será que sí? Y entonces él me comenta, vino a mí la duda. Dijo, ¿y qué tal que yo diga eso? Y no pase nada, ¿qué tal que no sea una voz mía? Pensé. Y vino a la mente de él esto. ¿Qué tal que yo diga esto y no pase nada? ¿Y será que sí? Otra vez escuchó la voz. Y entonces como empezó a venir la lluvia, pues la gente empezó a dispersarse. Y entonces, otra vez la voz, dile a la tormenta que se detenga. Y él decía, ¿y qué tal si lo digo? Y estos que están aquí, que son pastores importantes, ven que no pasa nada. ¿Cómo quedo yo? Ay, Señor. Bueno, pues otra vez, por tercera vez, dile a la tormenta que se detenga. No. Y él me comenta, no lo hice. Después, yo no sé, dice, no recuerda muy bien qué pasó. Como que alguien oró, vamos a orar, y ya, y el milagro sucedió, y de verdad, esa persona que pasó oró. En un momento, él no le dijo a la tormenta que se detuviera, sino, Padre, ayúdanos, detén la lluvia. Fue la oración que hizo esa persona. Y dice que en un momento se abrió el cielo, salió el sol y ya. Y todo le daban gloria al Señor y todo eso y bendecían al Señor, pero él decía eso. Después cuando él compartió la palabra, el Señor lo respaldó, pero dijo, el Señor me contaba eso, me quería usar, pero mis miedos, mis temores me impidieron el que Dios me usara. Y yo oré por eso.
estuve orando todos esos días por eso y el Señor quería usarme y mostrar a través de eso que Él estaba conmigo. Sí, lógicamente no quiere decir que al no hacerlo no estaba con Él, sí, pero hay momentos en los cuales el Señor quiere usar tu vida, la unción que Dios ha puesto en ti, pero a veces tú lo estás deteniendo lo que Dios quiere hacer, ¿sí? A veces Dios ha puesto en el corazón de personas que bendigan tu vida, pero a veces tú lo detienes. Alguien viene y te pregunta, ¿necesitas algo? No, no necesito nada. No, no, no. ¿Por qué contestas eso? ¿Porque te da pena recibir? ¿Porque realmente no lo necesitas? Ahí estás deteniendo el milagro. Estás actuando como el hijo. Ya no hay más, no necesitamos nada. No sé si a usted le ha pasado cuando alguien le dice, ¿le puedo ayudar con algo? Lo primero que uno de una vez piensa, no, yo no necesito nada. ¿Cómo voy a mostrarme? Eso es mostrarse uno débil, eso es mostrarte en esta forma. No, yo no necesito nada. Pero es que es Dios el que ha visto que necesitas. Has orado al Señor por algo y ha enviado y ha puesto en el corazón de alguien que tiene la oportunidad de poder ayudarte, el ayudarte. Usted no se preocupe, el problema no es suyo, el problema es del que le está ofreciendo la ayuda. Él es el que se está metiendo en problemas porque se está arriesgando a decirle a usted si usted necesita algo y él no sé si tenga la capacidad o no de poder responder a sus palabras. Pero a veces nosotros actuamos como el hijo, detenemos el milagro. Traigan más vasijas. ¿Necesitamos más? No, ya no necesitamos más, ¿no? Y no sé si a usted le ha pasado por dentro o cuando usted pide o hace algo. Hace unos días comentaba que a mí me pasó. Hice un trabajo y pues yo a veces cuando uno es malo para cobrar, ¿no? Entonces yo decía, si le cobro más de esto, uy, me va a decir que de pronto soy carero, que todo eso. Entonces llegué a un valor más o menos donde sí, ganaba bien, sí, está bien. Entonces le dije a la persona, es tanto. Eh, ¿Qué? Le dije a la persona, no, como que son 100,000, seguro, pero el transporte, el tal cosa, ¿de verdad? Me preguntó como insistentemente 3 veces, me dijo, no, pero es que usted se esforzó, seguro que es solo eso. Yo por dentro quería decirle otra cosa, y esa persona estaba buscando la forma de que yo le diera otro valor porque ella quería honrar lo que yo hice y darme más. Pero yo mismo dije, no, 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 así está bien, no te preocupes. Elijo, no hay más, no se necesita. Después para mí fue el conflicto porque yo dije, pero ¿por qué no? Si Dios quería, después entendía eso, Dios quería usar a esa persona para bendecir mi vida, pero yo mismo, mis miedos, mis temores fueron los que dijeron no, ¿sí? Mis miedos, mis temores son los que están deteniendo lo que Dios va a hacer. Entonces el aceite cesó. Ese día el Señor estaba con la vasija de aceite derramándola y me quería bendecir a mí, pero yo dije, no hay más vasijas, no, no se necesita. ¿Cuántas veces tú y yo hemos detenido cosas que Dios quiere hacer? Porque hemos dicho lo mismo, no, no hay más, no se necesita. Pero lo más tenaz es que muchas veces por dentro nosotros queríamos y sabíamos que se necesitaba más. Y por nuestras concepciones, por nuestras propias formas erróneas, hemos detenido lo que Dios quiere, no por Dios, porque Él lo puede hacer por mucho tiempo, más por mí. ¿Cuántas oportunidades tú y yo hemos perdido porque como este hijo hemos dicho no hay más vasijas? ¿Cuántas cosas hemos perdido aún por nuestra falta de esforzarnos un poquito más, de dar la media milla más? Eliseo
es también el profeta que vienen a consultar porque vienen los sirios a contra Israel, y el rey que está en esos momentos va al profeta y le dice: ayúdanos para que salgamos de esta situación. Y Eliseo hace algo, le dice: toma el arco. Él viene con un arco y con unas flechas. Dice: bota una flecha por la ventana. Y Eliseo dice: flecha de salvación para Israel. Otra flecha, flecha de ventaja. Y después le dice: coge las flechas al rey y golpea la tierra. Fíjese y escuche la orden que está dando. Coge las flechas y golpea la tierra. Dice que el rey cogió y hizo así como, con eso así, 1, 2, 3, ya. El profeta, y de ahí es cuando leía eso, entendía un poco este milagro. El profeta se enfureció con el rey y le dijo algo que es lapidario. Le dijo: si hubieras golpeado la tierra 5, 6, 7 veces, aún más 10 veces, tú hubieras derrotado a los sirios hasta terminarlos, hasta acabarlos. Pero tú fuiste el que puso el límite. 3 victorias vas a tener. Si en esas 3 victorias lo logras terminar y acabar, Israel va a salir adelante. Si no, después vendrán ellos con más y te van a hacer esclavo. Y eso es confrontante, porque es lo mismo. La orden era: golpea la tierra. Pero el que se está quedando sin entender que hay que hacerlo, que hay que esforzarse, soy yo. La orden es traer vasijas. La orden del Señor ya fue dada para lo que tú vas a recibir. La pregunta es: ¿qué estoy haciendo para caminar en eso? ¿Te estás esforzando? ¿Estás dando la altura de lo que Dios ha pedido? ¿O me estoy quedando a medias? Ese rey perdió la oportunidad de derrotar para siempre a los sirios que venían contra él, porque no entendió la orden. Golpea la tierra, golpéala hasta que no. Es que cuando a ti, mira, hay oraciones que son definitivas en nuestra vida, y es cuando ya tú te cansaste de esa situación, tu oración cambia. Pero cuando muchas veces estamos ahí acomodados, no cambia. Yo creo que no tenemos que llegar a estar en lo más profundo para que nuestra oración cambie, para que nuestra actitud cambie. No tienes que estar mejor dicho, ya en el límite para ahí sí cambiar. No, creo que podemos ser inteligentes, podemos entender los tiempos y cambiar lo que no está bien, lo que no estamos haciendo bien. Pero a veces nosotros dejamos que las cosas pasen y no tomamos los correctivos a tiempo. A veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacerlo. El Señor te puso en un lugar, haz lo que tú tienes que hacer. Señor nos puso en algo, tenemos que hacer las cosas para que el milagro, la unción no se detenga lo que Dios empezó a hacer hoy. Si hoy tienes un propósito, hazlo, cumple, esfuérzate en eso, para que el aceite llene las vasijas que hoy deben ser llenas. Mañana pasará otra cosa, pero lo que pasa hoy, este momento que estamos viviendo, este momento que estás teniendo es único. No se va a repetir. Si lo pierdes, si no lo tomas, después tal vez no vendrá. Toma hoy en ti la actitud de prepararte y seguir esforzándote para que hayan vasijas y que el aceite sea lleno. Pero si ayer te llenaste y no te vaciaste en otros y hoy quieres ser lleno, no hay aceite porque estás lleno. No hay aceite porque ya no te has vaciado en otros, no has usado lo que Dios te dio. Y a veces es un llamado para nosotros. Nos gusta llenarnos,
pero no vaciarnos en otros. Tienes que vaciarte en otros. Hoy hay alguien a quien tienes que llamar y decirle: yo quiero orar por ti. Dios quiere hacer algo en ti. Hay personas que el Señor ha empezado esta semana a traer a tu mente. Y no es simplemente para que cuando te encuentres con ellos decirles: ay, lo estuve pensando. No, es porque esas personas en ese momento necesitan algo de Dios. Esas personas son las que están preparadas para que se cumpla como dice la Escritura: el Señor va a añadir los que han de ser salvos. Las crisis que están viviendo las personas que están cercanas a ti es la oportunidad que Dios está creando para la salvación, pero tienes que entender el propósito de Dios. Tienes que abrirte a esa posibilidad y de lo que has recibido ir e impartir en ellos para que ellos sean salvos y sigan el camino, y tú seas esa vasija que se vacía de aceite. Pero no te preocupes, el Señor te va a dar nuevo aceite, pero debes vaciarte en otros. No detengas el milagro por tus propios miedos, por tus propios paradigmas. No detengas lo que Dios tiene que hacer porque te miras al espejo y dices: ¿quién soy yo? Es que yo no soy nadie. No te menosprecies porque eres hijo de Dios. Has sido restaurado. Si te has arrepentido, eres una nueva criatura. Entonces camina y vive como una nueva criatura, que honra al Señor, que bendice a Dios, que es un siervo útil en las manos del Señor. O levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo lo haré. Diga: Señor, yo lo haré, yo iré, venceré ese miedo, ese temor. Tú eres el que hará el milagro, no soy yo. Es el Señor el que lo hará, pero tú eres la vasija. Tú eres la vasija. El Señor es el que hará, pero tú eres el que tiene que traer las vasijas para que sean llenas. ¿Quieres que otros sean llenos? Tú eres el que tiene que compartir esto con otros. ¿Quieres que otros sean impactados de lo que Dios está haciendo? Tú y yo somos los que tenemos que traer las vasijas. Tú eres el que le escribe a otro desde tus redes y les dice: mira, tienes que escuchar esto, y cuando lo termines de escuchar, quiero llamarte y quiero orar por ti, porque tú también eres alguien que Dios ha llamado. Esa es tu labor, eres tú el que tiene que hacerlo, no es otro. Eres tú en el que Dios ha empezado a trabajar, ha empezado a hacer algo. Eres tú aquel que Él quiere usar. No detengas el milagro por los afanes de la vida. Es que no tengo tiempo, es que no me queda. Sí, puedes hacerlo. Son 5 minutos, son 3 minutos transformadores. No es el tiempo, es la disposición en el momento exacto, en el momento justo. Has estado orando al Señor, ya es hora de actuar. Has estado actuando, ten cuidado, no detengas. Cuida lo que dices, porque a veces decimos cosas que no son. Pero que el Señor hoy use tus labios, coloque su mano en su boca y diga: Padre Celestial, pon de tus palabras en mi boca. Señor, mira a los que están colocando sus manos en su boca. Oro, Espíritu Santo, para que así como pasó con Jeremías, si hay en nosotros ese pensamiento que nuestras palabras no son las correctas, hoy oro para que, Espíritu Santo, sea quebrantado eso en el nombre de Jesús, y tú pongas en estas vidas las palabras correctas para hablar, y que, Señor, ocurra algo sobrenatural. Padre Celestial, hoy rompemos con esas palabras que son el no hay, no puedo, no tengo, el no sirvo, el no soy,
soy yo es otro, no eres tú. El que el Señor quiere con su gracia llenar y levantar eres tú. Y hoy, Señor, enviamos palabra de sanidad a las bocas, palabra de sanidad a las palabras que salen de nuestros labios, palabra de sanidad al corazón del que salía dos cosas, no más, no más. Sale lo bueno de ese corazón. Señor, transforma ese corazón en el nombre de Jesús. Padre, hoy sanamos, restauramos esa vida, esas palabras que han hecho, Señor, que ese corazón se ate, que se hable de una forma que no es, sin gracia. Señor, hoy oramos para que tu gracia esté en esas palabras. Coloque sus manos en su mente y diga: Señor, mi mente es la mente de Cristo. Señor, nuestra mente es la mente de Cristo. Hoy oramos, Señor, para que nuestra mente sea transformada, sea quitado, Señor, todo aquello que ha impedido el que el milagro siga corriendo. Señor, nosotros vamos a ser esforzados. Esforzados es ir más allá de los límites, Señor, porque tú estás con nosotros, lo podremos hacer. Hay un llamado para que se esfuerce, esfuérzate, esfuérzate. Hay personas que el Señor hoy te dice a ti: esfuérzate. Hay otros que les dice: sé valiente, sé valiente. Padre, tú estás ahí obrando en cada vida y en cada corazón. Señor, tú estás ahí trayendo restauración, fortaleza, bendición. Señor, este es un tiempo de unciones nuevas, frescas, pero unciones que no se guardan y se esconden, sino unciones que se usan para que el reino de Dios sea establecido, Señor, en esta tierra. Padre celestial, tú estás aquí usando nuestras vidas. Señor, oro para que traigas estos días oportunidades para que hablemos de ti a otros, pero no simplemente para que otros vean a través de otros lo que tú estás haciendo, sino a través de nosotros. Señor, ellos vean que tú estás ahí. Padre celestial, hoy oro para que tú los llenes, los bautices con tu Espíritu Santo. Señor, seas tú en ellos usando las capacidades que tienen. Señor, que se rompan aún los límites de capacidad y que crezcan ellos en su capacidad. Padre celestial, oro para que sean ensanchadas las estacas, para que sean ensanchados ellos en su capacidad para poder hacer las cosas. Señor, mira esas personas que se han menospreciado, que piensan que no son. Señor, hoy derrotamos esos pensamientos que han nacido en el infierno, que han venido para esclavizar su vida y para impedir que ellos vean y sean los siervos que tú necesitas, los obreros que tú necesitas en la mies. Señor, oro para que les bendiga, les fortalezcas. Señor, oro para que tu palabra corra. Señor, para que podamos compartir con muchos lo que tú estás haciendo con nosotros. Señor, no por nosotros, sino porque a causa de la unción tuya, la palabra correrá y traerá sanidad. Señor, oramos nuevamente para que se cumpla tu palabra, que del norte, del sur, del oriente, del occidente vendrán aquí. Señor, de muchos lugares vendrán aquí a causa de la unción que has puesto, Señor, en nosotros. Señor, en nosotros, si usted es servidor de nuestra iglesia, dile: Señor, dame una unción tan preciosa, que cuando yo salude a las personas sean ministradas, sean liberadas, sean sanadas. Padre, oramos por eso, por tener personas llenas de tu Espíritu, bautizadas en tu Espíritu Santo, que a través de ellas obres milagros asombrosos. Señor,
Oramos para que empieces a depositar esa unción de palabra, de oración, para que los tiempos de oración 30 sean tiempos determinantes de la oración, para que los tiempos que nos reunimos a ayunar sean tiempos de libertad, para que los tiempos cuando nos congregamos sean momentos sobrenaturales de tu preciosa presencia y que empiece, Señor, a derramarse una unción, pero también en nosotros una conciencia de cuidar lo que nos estás dando, de no malgastar las cosas, de ser juiciosos con el tiempo, de ser juiciosos con los recursos, con las cosas que pones en nuestra mano. Señor, hoy pon en nosotros, Señor, la capacidad de administrar, pon en nosotros la sabiduría para tomar decisiones y hacer las cosas, que el reino de los cielos siga avanzando, que el reino de Dios no se detenga en nuestras vidas, que el cumplimiento de la palabra sea constante. Señor, oro por aquellos que, Señor, en su vida financiera tienen ataduras producto de no serte fiel a ti. Ese ha sido el detener el milagro, pero oro, Señor, para que despierte su mente y su corazón y sus ojos sean despiertos a honrarte a ti, a no seguir robando. Señor, oro para que tú bendigas a aquellas personas que han sido fieles a ti. Tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición. Oro, Señor, para que como iglesia podamos avanzar, para que como empresarios podamos crecer, para que como empleados nuestras empresas crezcan. Señor, que aún en medio de la crisis nos hagas fructíferos, pero que nosotros seamos responsables con lo que tenemos que hacer. Señor, bendecimos tu nombre precioso y oramos, Señor, para que tu gracia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén